Muy buenas noches. En este capítulo vamos a revisar los componentes histológicos que caracterizan a la articulación temporomandibular. Es inevitable que cuando nosotros describamos la relación entre ambos huesos, es decir, entre lo que ocurre en la mandíbula con el hueso temporal, aludamos a esquemas tan sencillos como esto. Esto en realidad es un esquema elemental, básico, que muestra la relación ósea y que nos da cuenta de la complejidad que implica todas las estructuras que participan en esta articulación que es exclusiva en los mamíferos y especialmente también en el ser humano. Em, una forma de poder dimensionar las particularidades que tiene articulación es lo que nos muestra este video, donde aparece la representación de una articulación temporomandibular en diferentes posturas, en diferentes posiciones, de diferentes tipos de exigencias que regularmente se encuentra expuesta. Este es un video que rescatamos de YouTube y que por ahí va a aparecer el nombre del autor del mismo, que es el kinesiólogo Leandro Gutman. En esta nosotros podemos efectivamente reconocer cómo se dispone el cóndilo, que es lo que aparece aquí con una C, y el cual el autor de este video lo marca ahí en naranjo. Muestra también lo que corresponde a la fosa mandibular, antes llamada cavidad glenoidea del hueso temporal, y acá lo que dibuja en verde corresponde a las diferentes zonas del disco articular, las cuales se va obviamente interponer entre lo que es la eminencia del hueso temporal y el cóndilo probablemente tal de la mandíbula. Aquí nosotros podemos ver cómo el disco articular se desplaza tantas veces como el cóndilo se mueve. Entonces, en este momento, en la posición de máxima apertura, vemos que el cóndilo está dispuesto lo más anterior posible y el disco a su vez ha ido acompañando el movimiento. Nuevamente, aquí se hace un acercamiento, ¿cierto? Esto lo hace el autor del video y nos muestra cómo se dispone entonces el cóndilo en relación a lo que es la eminencia del temporal y la posición que va adoptando el disco articular. Recordemos que esta es una resonancia nuclear magnética donde las superficies más oscuras corresponden a tejido óseo. Todo lo demás corresponde a tejido blando y que, bueno, aquí podemos reconocer parte de las características que ello tiene. Entonces, con esta diagramación nos muestra entonces lo complejo y lo que implica reconocer las estructuras que nosotros podemos estar observando. O sea, esto no es describir un hueso, no es describir el recorrido de una arteria, implica reconocer diferentes espacios, diferentes estructuras donde se integran estructuras de tejido duro, estructuras fibrosas, estructuras de tejido blando, todas ellas para poder permitir que esto se cumpla con las funciones que la articulación requiere. Fonación, masticación, deglución, en todos esos elementos va a estar ayudando y contribuyendo lo que corresponde el desplazamiento del cóndilo. Aquí vemos una fotografía, ¿cierto?, que está intervenida, ¿cierto?, para poder reconocer los diferentes componentes y adaptarlo a lo que implica esta representación que vimos nosotros en la resonancia nuclear. Aquí lo vemos los colores y podemos ver entonces que aquí tenemos la fosa temporal, la eminencia eh, temporal, la zona del conducto auditivo, el cóndilo probablemente tal, la escotadura sigmoide, la apófisis coronoide, y aquí aparece un nuevo elemento que corresponde a la inserción que hacen los dos fascículos del pterygoideo externo o pterygoideo lateral. En este nuevo corte, ¿cierto? Estamos viendo cómo se insertan también los fascículos. El fascículo superior del pterygoideo externo se inserta directamente a la cápsula y al disco articular. Y por otro lado tenemos que la inserción del fascículo inferior da hacia el cuello del cóndilo. Aquí aparece escuetamente insinuado lo que sería el disco articular
y deberíamos interpretar que esas líneas más oscuras como el compartimento supradiscal y compartimento infradiscal. Acá en este lado derecho, a nuestra derecha, vemos no solamente la inserción del músculo pterygoideo, sino que también la inserción del pterygoideo interno, al cual queda demostrado esta cincha muscular que hace junto al músculo massétero en relación a lo que es la rama mandibular. Pero bueno, volvamos a la articulación. Nuevamente, la representación, aquí con un esquema más bonito, ¿cierto? Creo que detalla mejor la estructura. Vemos acá de la fosa tiroidea, sale el tiroide interno, y acá vemos todos los elementos ligamentosos, nerviosos y vasculares, de los cuales también van a dar sus ramas a la articulación puramente tal. Aquí nuevamente reconocemos lo que sería el disco articular, los compartimentos supradiscal, infradiscal, y aquí aparece caracterizado con este recubrimiento eh, especial que tiene el cóndilo, eh, el cual dentro de su composición vamos a encontrar un cartílago. En este otro esquema da cuenta de lo que implica la diversidad de ligamentos que hay y queda mucho más claro la conceptualización de los elementos de inserción y los compartimentos en los cuales queda definida la articulación temporomandibular. Aquí tenemos el disco articular, vemos cómo diferentes ligamentos van a salir de las mismas porciones laterales de los bordes del disco y van a ir a insertarse o al hueso temporal o al cóndilo. A su vez, estos mismos elementos ligamentosos pueden hacer emergencia incluso hasta de la misma cápsula. Lo mismo a nivel interno. Y aquí aparece la participación de los fascículos del músculo pterygoideo externo. Acá vamos a estar escuchando lo que corresponde a una descripción que hace otro autor, el mismo autor del video anterior, pero ahora haciendo una descripción anatómica. Entonces pongamos atención. Ahí vamos a ir interrumpiendo también para hacer lo que puede hacer nuestro modesto aporte. Esta es la parte posterior y esta es la parte anterior. Cóndilo mandibular convexo, por encima la fosa mandibular y por delante la eminencia del temporal convexa. Entre ambas estructuras óseas, nuevamente el disco interarticular, con la banda posterior de 3 milímetros de espesor, que comienza en la parte alta del cóndilo, luego la zona intermedia, con 1 milímetro de espesor, que coincide con la parte antero-superior del cóndilo, y la banda anterior, libre, de 2 milímetros de espesor, que no entra en relación con el cóndilo mandibular. La composición histológica del disco articular va a estar compuesta principalmente por colágeno tipo 1. Aquí lo que se habla principalmente es de un tejido conectivo denso. Llama la atención, sí, que numerosos autores hablan de fibrocartílago. Y eso también hay que reconocer que es un elemento discutido. De hecho, en el texto de referencia que nosotros ocupamos, que es el de Gómez de Ferraris, ellos hablan de una composición eminentemente fibrosa, donde reconocen la porción anterior, la zona media y la zona más anterior, pero eminentemente compuesta por tejido fibroso, tejido específicamente colágeno tipo 1 y con la escasa participación de algunas células de fibroblastos. E incluso en esa misma descripción que hace este mismo autor, en el capítulo de ATM, hablan textualmente. Algunos autores hablan que en adultos se encuentra un fibrocartílago. Pero lo cierto es que si fuese fibrocartílago, nosotros encontraríamos en la histología elementos que nos den cuenta de ello. Lo cierto es que lo más objetivo es que hay un fuerte componente fibroso, mucho más parecido al tejido conectivo denso regular, pero con la particularidad de que esto es esencialmente tejido
colágeno con con escasas fibroblastos dispuestos entre ellos. En ocasiones se podría reconocer la presencia de fibra elástica, pero nuevamente lo que caracteriza a este tejido es el colágeno tipo 1. Desde la porción anterior del disco hacia la eminencia del temporal tenemos la cápsula anterosuperior. Entonces, la cápsula anterosuperior se inserta en el disco intraarticular y 4 milímetros por delante de la parte más inferior de la eminencia del temporal. Ese mismo límite que está presentando acá Leandro Gutmann es lo que uno debería interpretar como la superficie articular de la eminencia del temporal. Recordemos que no es toda la fosa glenoidea, no es toda la fosa la que cumple una función de articulación. De hecho, es la cisura de Glaser la que limita la porción articular de la cisura de Glaser hacia adelante, es lo que corresponde a la superficie articular del hueso temporal en lo que implica la articulación temporomandibular. Entonces, en lo que escuchábamos acá a Leandro Gutmann es que estaba describiendo que la cápsula se va a insertar por 4 milímetros más adelante, ¿cierto?, de la eminencia, y eso obviamente va a corresponder al límite anterior de la superficie articular. Retrocedamos un poquito para que terminemos de escuchar bien lo que nos dice Gutmann. Y luego tenemos una cápsula anteroinferior que va de la porción anterior del disco al cóndilo mandibular. Por detrás del disco, la zona bilaminar, ligamento que está ricamente inervado y vascularizado. Tenemos la porción temporodiscal de la zona bilaminar, que está formada principalmente por fibras elásticas, y la porción cóndilodiscal de la zona bilaminar, que está formada principalmente por fibras colágenas y está tensa en boca cerrada. Ahora bien, entre el disco y la eminencia del temporal tenemos el compartimento superior. Vamos a volver un poco en lo que implicaba la descripción de la cápsula. Goodman nos describía principalmente los límites interiores de la cápsula articular. Reconoce lo que implica la referencia de la porción más anterior del disco y cómo se inserta hacia la zona más anterior de la eminencia articular con la porción anterior del disco, y eso correspondería a la cápsula de comportamiento superior. Mientras que hace lo mismo cuando va hacia el cóndilo para delimitar la porción anterior. En estas particularidades, recordemos que el componente histológico de la cápsula es eminentemente tejido colagenizado, dado por este tejido conectivo denso regular. En la porción posterior, destaquemos que toda esta zona es altamente vascularizada y altamente inervada. Y esto es importante hacer un énfasis porque esta zona que nosotros estamos señalando en esta circunstancia, como estoy marcando aquí con la manito del mouse, em, es la zona en la cual eventualmente puede aportar sensibilidad en condiciones patológicas. Nuevamente, en condiciones de normalidad, esta situación, al ser escasamente vascularizada, cuando uno encuentra la descripción vascular, uno ve que se encuentra más bien hacia los bordes o hacia la región más anterior y posterior, no hacia la central. La zona central es una zona avascular. em, También es una zona sin nervio, carece de una inervación y por ende está en condiciones de soportar todo el estrés. Si nosotros nos fijamos, el disco se interpone directamente entre lo que va a ser la superficie articular de la eminencia articular en su porción más posterior, en su vertiente posterior, y justamente el disco va a estar aquí interpuesto con la porción articular del cóndilo en su porción más anterosuperior. Entonces ahí está específicamente recibiendo el contacto. Recordemos que también dentro del espacio de los diferentes compartimentos, esto se encuentra em, eh, bañado, no sé si es la mejor palabra, pero em, se encuentra presente ahí el líquido sinovial.
Ahora que estamos aludiendo y hablando del líquido sinovial, recordemos que este líquido resulta de los productos que está generando la propia membrana sinovial. Esto es igual importante que nos detengamos a revisar, porque en la clase del día de hoy hicieron la pregunta de cuál era el límite de la membrana sinovial, dado que se suele acotar que la participación de la membrana sinovial es nada más que recubriendo la cara interna de la cápsula, es decir, en esta zona, lo que correspondería a su zona más anterior, acá, y esto tanto en el compartimento superior como en el compartimento infradiscal, y la región más posterior sería equivalente a esta zona, ¿ya? Entonces ahí se dispondría la membrana sinovial, los sinoviocitos, ¿cierto? Que es una forma de nombrarlos, los elementos celulares que la componen. Em, pero cuando uno revisa con más acuciosidad la literatura, dice que la membrana sinovial en realidad se encuentra presente en gran parte de todo el espacio, quedando liberadas la vertiente posterior de la eminencia articular, la zona central del disco articular y la zona más anterosuperior del cóndilo. Y todo lo demás contaría con el tapiz de la membrana sinovial. Entonces, importante que reconozcamos eso que va más allá del límite que nos puede acotar la cápsula y que podríamos encontrarlo presente. De hecho, se describe que la membrana sinovial también lo vamos a encontrar en los bordes laterales del disco articular. Entonces, tengamos presente, siempre la zona central va a ser avascular, sí va a carecer de inervación y también va a carecer de lo que corresponde la participación de la membrana sinovial probablemente tal. Sigamos escuchando a Gutmann. Entre el disco y la eminencia del temporal tenemos el compartimento superior. En el compartimento superior se va a realizar el movimiento de deslizamiento. Y entre el disco y el cóndilo mandibular tenemos el compartimento inferior. En él se va a realizar el movimiento de rotación. Estos dos compartimentos están completamente separados, de tal manera que el líquido sinovial que hay en un compartimento nunca puede pasar hacia el otro. Bueno, respecto a esa observación que hace Goodman, que el líquido de un compartimento no debe pasar al otro, obviamente estamos hablando en condiciones fisiológicas. Eventualmente, en condiciones patológicas, donde hay daño del disco y eventualmente por perforaciones, vamos a tener alteraciones en la dinámica de los fluidos y también vamos a encontrar alteraciones en los componentes histológicos, no solamente del disco, sino que también en todos los elementos que lo constituyen, incluyendo la membrana sinovial. Entonces, si repasamos acá lo que implicaba la resonancia nuclear, no deberíamos ahora de visualizar que el componente óseo presente aquí en negro se encuentra eh, íntimamente relacionado con una cantidad de estructuras de tejido blando, donde va a haber aquí un componente de un disco articular, la cápsula articular, ligamentos y todo ello que va a permitir también la participación de otras estructuras como los elementos musculares que estuvimos señalando del músculo pterygoideo lateral. Entonces, esto es algo bastante eh, que implica la participación de múltiples estructuras y que de algún modo acá no da cuenta de todo ello, pero sí ahora es importante que nosotros como profesionales sí dimensionemos lo que implica la participación de todas las estructuras que en sí dan cuenta de esta dinámica funcional. Acá en esta fotografía podemos reconocer las particularidades que hay en el espesor, ¿cierto? Este hueso trabecular que nosotros vemos dentro del cóndilo propiamente tal, también reconocemos hueso trabecular, encontramos características del hueso cortical, también limitando esto, y después, como vamos a ver más adelante, vamos a encontrar también una zona
de cartílago acá presente y un recubrimiento fibroso, ¿ya? Un recubrimiento fibroso de esta superficie articular. En este corte histológico, una hematoxilina eosina, se puede reconocer el comportamiento supradiscal, comportamiento infradiscal, el disco articular, la porción más medial. Siempre que vemos esta zona de estrangulamiento, podemos reconocer que el disco articular tiene una zona convexa posterior, una zona cóncava anterior, y que la cara inferior de este mismo disco es absolutamente cóncava, adaptándose a la superficie articular del mismo cóndilo. Dentro de los elementos que conviene caracterizar es que las superficies articulares, tanto del temporal como la que corresponde al cóndilo de la mandíbula, se encuentra compuesto principalmente por tejido fibroso. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar eh, fibrolastos muy alineados y dispuestos de manera paralela a la superficie de la articulación, con un fuerte componente de colágeno tipo 1. Entonces, esto es lo que va a caracterizar el recubrimiento de la superficie tanto del componente del hueso temporal como también de lo que se observa en la superficie del cóndilo. Bajo este componente fibroso vamos a encontrar elementos de tejido cartilaginoso presente acá. Ahora bien, este componente cartilaginoso que nosotros tenemos es predominantemente de tipo hialino, pero hay una particularidad que tiene este componente cartilaginoso, porque el cartílago en su porción más externa, es decir, aquella que se encuentra inmediatamente por debajo del componente fibroso de la superficie articular, va a tener en su composición colágeno tipo 1. Esto igual nos llama la atención y de hecho a una de las compañeras de la sección que revisamos en el día de hoy, justamente le llamó mucho la atención y dijo, ¿por qué colágeno tipo 1? Claro, porque bien nosotros veíamos que el colágeno tipo 1 lo encontrábamos más bien en hueso y lo encontrábamos también en la dentina, y que lo que caracterizaba al colágeno que participa en el hialino era más bien de tipo 2. En este caso particular, la porción de cartílago que se encuentra más por fuera tiene en su composición colágeno tipo 1. Ya más en la profundidad, el cartílago va a tener colágeno tipo 2, así también como otros tipos de colágeno. Así es que por eso a esta superficie articular, en algunos textos hablan de superficie articular de la articulación temporomandibular o también cartílago de la ATM para diferenciarlo del cartílago de la no ATM. ¿Cuáles son las diferencias que dejan en evidencia? Que las articulaciones sinoviales que vemos en las otras partes del cuerpo, ellos tienen colágeno tipo 1 recubriendo todo ello directamente. Pero acá hay un componente fibroso importante, ¿ah? Con fibrolastos, con fibras colágenas tipo 1, quizás muy similar al que nosotros podríamos reconocer como lo que compone a un tendón o una cápsula. Y esto, digamos, lo que nosotros vemos que se encuentra recubriendo la superficie de ello. Y bajo ello un cartílago de tipo hialino, pero que también va a presentar en su composición em, colágeno tipo 1. De ahí la diferencia cuando algunos textos describen como cartílago de ATM y cartílago articular de no ATM. ¿Mm? Esto lo hace algo bastante, no sé si exclusivo, pero sí bastante propio de lo que sucede aquí a nivel de la articulación temporomandibular. Bueno, continuando con esta porción cartilaginosa que nosotros veíamos acá, solamente señalar que la zona que limita hacia el hueso que lo subyace se llama zona de erosión. Bueno, aquí está un ángulo del hueso temporal donde aparece ahí la eminencia del temporal, la cavidad glenoidea del temporal y la cisura de Glaser. Entonces esta cisura de Glaser es la que limita, dentro de los roles que cumple esta cisura,
limita la zona articular que va a participar en, valga la redundancia, en la articulación temporomandibular. Este esquema da una síntesis, ¿cierto?, de lo que nosotros podríamos reconocer de los componentes histológicos que conforman la articulación temporomandibular. Este esquema lo sacamos del libro de Gómez de Ferraris y de aquí podemos hacer varias interpretaciones. Si partimos hablando del disco, el disco está de acá, con sus diferentes inserciones, con sus diferentes compartimentos. em, y si revisamos la estructura acá, aquí nos damos cuenta que esto parece mucho más un tendón. Vemos ahí la disposición de los fibroblastos, el colágeno tipo 1 que queda representado de esta forma. Nos recuerda mucho a cómo nosotros presentamos la organización de un tendón o de una cápsula articular. Entonces, los componentes histológicos que lo caracterizan tienen predominantemente esto. Recordemos que se ocupa como referencia que el 80% de su composición es colágeno tipo 1. Por otro lado, si encontramos algún elemento característico del cartílago, realmente este esquema no muestra eso. Entonces, por ello, estos mismos autores, que son los que plantean este esquema, discuten de manera verdadera si el componente de fibrocartílago es verdadero o no, aun cuando describen que puede estar presente en adultos y en adultos mayores, pero con ciertas restricciones que igual me parece saludables tenerlas presentes. Em, si nosotros revisamos la flecha que apunta a la membrana sinovial, a los sinoviocitos, si se fijan, está apuntando a parte de la cavidad glenoidea. Si se fijan, no está apuntando a la cara interna de la cápsula, no, está apuntando a parte de la superficie y es ahí donde encuentra también células sinoviales. Entonces, solamente para destacar entonces que el recubrimiento no solamente está acotado a lo que es la cara interna de la cápsula, sino que también lo vamos a encontrar en ciertas áreas de las superficies articulares y también del disco. Obviamente las zonas más mediales, los tercios medios, las superficies articulares van a carecer de ello. Aquí justamente aparece con un mayor engrosamiento lo que se describe aquí como las superficies funcionales de la articulación probablemente tal. Otro aspecto a observar corresponde a lo que nosotros podríamos describir del cartílago. Este cartílago, a diferencia de las articulaciones no ATM, presentan en su superficie esta componente rica en- en tejido fibroso, con la participación espacial de colágeno tipo 1. Recordemos que esta composición de colágeno tipo 1 también se extiende a esta zona del cartílago hialino. No en todo el espesor, en el resto vamos a encontrar colágeno tipo 2 y otros elementos de otro tipo de colágeno, pero en esto sí vamos a encontrar colágeno tipo 1 también siendo parte de su composición. Y acá, bueno, aparece lo que describíamos un rato como la zona de erosión. Esta zona de erosión no es más que el punto en que se articula el cartílago con el tejido óseo propiamente tal. Aquí vamos a ver ahora otro video, el cual de algún modo nos describe las características de la articulación y pongamos atención a ciertas consideraciones patológicas que es el objetivo también de este video. TM es la unión entre el maxilar inferior, la mandíbula, y el hueso temporal del cráneo. La ATM es responsable del movimiento de la mandíbula y es la articulación más usada del cuerpo. La ATM es en esencia la articulación entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa mandibular, una cuenca en el hueso temporal. La característica única de la ATM es el disco articular, un cartílago flexible y elástico que sirve de amortiguación entre las superficies de los dos huesos. Si se fijan, aquí en este video, el disco articular lo describen como un fibrocartílago, aspecto que nosotros recién discutimos. ¿Ah? Escuchémoslo de nuevo. Es el disco articular, un
cartílago flexible y elástico que sirve de amortiguación entre las superficies de los dos huesos. Un cartílago elástico. Un cartílago flexible y elástico que sirve de amortiguación entre las superficies de los dos huesos. El disco carece de terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos en su centro y por lo tanto es insensible al dolor. Anteriormente está unido al músculo pterigoideo lateral, un músculo de la masticación. Posteriormente se continúa como tejido retrodiscal, completamente abastecido de vasos sanguíneos y nervios. La mandíbula es el único hueso que se mueve cuando la boca se abre. Los primeros 20 milímetros de apertura incluyen solo un movimiento rotacional del cóndilo dentro de la fosa. Para que la boca se pueda abrir más, el cóndilo y el disco tienen que moverse fuera de la fosa, hacia adelante y debajo de la eminencia articular, una superficie convexa del hueso localizada anterior a la fosa. Este movimiento se llama translación. La alteración más común de la ATM es el desplazamiento discal y en la mayoría de los casos el disco se disloca anteriormente. Cuando el disco se mueve hacia... Fíjense cómo se dispone el disco, es desplazado con mucho más de lo normal y queda entonces interpuesto la zona retrodiscal, que como señalamos hace un rato es altamente vascularizada y ricamente nervada. Entonces es esto lo que en definitiva va a quedar en un punto de compresión ante el desplazamiento discontinuo entre lo que es el disco y el cóndilo propiamente tal. Entonces se desplaza tanto el disco que el cóndilo va a quedar comprimiendo la zona posterior y obviamente ahí vamos a tener dolor. Pongamos atención nuevamente a lo que nos describe el video. Anteriormente. Cuando el disco se mueve hacia adelante, el tejido retrodiscal es comprimido entre los dos huesos. Esto puede llegar a ser muy doloroso, debido a que este tejido está totalmente inervado y vascularizado a diferencia del disco. El disco dislocado anteriormente es un obstáculo para el movimiento del cóndilo cuando la boca se está abriendo. Para que la mandíbula se abra completamente, el cóndilo tiene que saltar sobre la parte trasera del disco y al centro de este. Este produce un sonido de clic o un chasquido. Al cerrarse, el cóndilo se desliza de nuevo hacia afuera del disco, produciendo así otro clic o chasquido. Esta condición se denomina desplazamiento del disco con reducción. En una etapa tardía de la dislocación, el cóndilo permanece detrás del disco todo el tiempo, sin poder volver a este. El sonido de clic desaparece, pero la apertura de la boca queda limitada. Usualmente esta es la etapa más sintomática. Se dice que la mandíbula está bloqueada al no poder abrirse ampliamente. En esta fase la condición se denomina desplazamiento del disco sin reducción. Afortunadamente en la mayoría de los casos, la condición se resuelve por sí misma después de un tiempo. Esto es gracias a un proceso llamado adaptación natural del tejido retrodiscal, que después de un tiempo se vuelve tejido cicatrizal y puede reemplazar funcionalmente al disco. De hecho, se vuelve tan similar al disco que se llama pseudodisco. Eso último que escribía aquí en este video correspondería a una respuesta adaptativa, ¿ya? Acá en este corte entonces volvemos a examinar lo que corresponde al disco articular, la zona más medial y delgada, la porción más anterior, las superficies articulares cubierta con este tejido fibroso colagenizado, tejido cartilaginoso, y bueno, y ahí recordar lo que nosotros estábamos señalizando en función de lo que era el componente del colágeno tipo 1 que lo hacía bastante particular. Obviamente acá estamos viendo tejido muscular por acá, tejido muscular por allá, tejido muscular por este otro lado. Acá nuevamente vemos la superficie, el recubrimiento que tiene la superficie articular del hueso temporal. Aquí es eminentemente fibroso, ¿cierto? Fibrocolagenizado. No hay una zona hialina como veíamos en el cóndilo, sino que inmediatamente encontramos evidencia de hueso cortical. Aquí está el disco articular
Y volvemos a revisar la superficie articular, componente fibroso, el tejido de cartílago hialino y el hueso esponjoso que compone el cóndilo propiamente tal. Aquí encontramos la evidencia de la membrana sinovial, ¿cierto? Pero si miramos con generosidad nos damos cuenta que también empieza a recubrir la superficie articular. ¿Se fijan o no? Obviamente va a llegar un punto en que se va a fusionar. Recordemos que la membrana sinovial también es tejido conectivo y se va a fusionar con otro tejido conectivo. Aquí tenemos algunas vellosidades, ¿cierto? Y aquí vamos a encontrar nuevamente la continuidad hasta el punto que se fusiona. Aquí también está en evidencia lo que es recubrimiento. Sí, evidentemente es fuerte lo que implica el componente de la membrana sinovial en la cara interna de la cápsula, eso es indudable. Pero como vemos también tienen ciertas prolongaciones tanto hacia la superficie articular como a la superficie de los discos propiamente tal, a la superficie de compartimento supradiscal e infradiscal. Nuevamente, destacamos que en la zona central no tiene ni membrana sinovial, ni nervios, ni vasos sanguíneos. Ahí sí estamos absolutamente de acuerdo. Membrana sinovial, se fijan acá, lo que ya habíamos comentado. En este cuadro, el cuadro que tiene ahí como número 1, estructuras típicas y la ATM funcional, podemos revisar los aspectos que estos autores destacan como relevantes. La superficie articular es ósea, la describe tanto en la eminencia temporal como en la fosa mandibular, y el cóndilo mandibular, las superficies articulares funcionales, cubiertas por este tejido conectivo fibroso. Fíjense, la eminencia es 0,5 milímetros, mientras que en el cóndilo puede alcanzar un espesor de hasta 2 milímetros. Y esto es lo que es particular de esta articulación. El disco articular, principalmente compuesto con fibras colágenas. E igual, este libro igual incorpora el concepto de fibrocartílago, pero hace la especificación que es en el adulto, aun cuando ellos lo discuten, ¿eh? De hecho, es raro que lo anoten, pero bueno, aquí está el fibrocartílago. Pero lo cierto es que en lo mayor, lo que más uno ve es fibras colágenas. Las sinoviales, fíjense lo que dice acá, tapiza el tercio anterior y posterior del disco en el adulto, es decir, el disco también se encuentra tapizado por la membrana sinovial. Y aquí queda en evidencia lo que estos autores señalan. Muy el sistema ligamentoso y capsular, se fijan, los tratan en conjunto. Es inevitable hablarlo en conjunto de ambos elementos, con la particularidad que ahí vamos a encontrar los mecanorreceptores que van a permitir darle esta funcionalidad y articularlo con los otros componentes, con los otros componentes que conforman el sistema estomatognático. Aquí nuevamente tenemos la síntesis con los diferentes elementos histológicos que componen la articulación temporomandibular. Bien, cualquier duda, recuerden, revisen el texto guía que es el Gómez de Ferraris y también pueden enviarme sus comentarios al correo electrónico r.fuentescortes@gmail.com y al rodrigo.fuentes@v.cl. Chao y que estén muy bien.